Bien, hermanos, quiero continuar con el concepto que te estaba explicando. Leamos en Hechos 16. Bueno, leamos primero el capítulo 15, verso 41. Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a las iglesias. Esta confirmación a las iglesias era el evangelio que yo les prediqué, salvos por gracia, sin guardar las ordenanzas, sin guardar las fiestas, no por las obras de la ley, no por circuncisión hecha en la carne. Subí a Jerusalén, los apóstoles decretaron, ellos juntamente con el Espíritu Santo, y ahora yo vengo a confirmarlos. Usted puede leer esto en capítulo 16, verso 4, dice: y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, que no debían circuncidarse ni guardar la ley de Moisés, sino que se abstuvieran de sangre, de ahogado, de fornicación y de ídolos, y que la purificación venía por obra del Espíritu Santo, sin hacer diferencia, sino era por gracia, y el ladrón dejaba de robar, el adúltero dejaba de adulterar. Estos erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois limpios. La ley de Dios, en el sentido de la justicia, los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, eran puestos en el corazón de los gentiles, sin guardar el rito de la circuncisión y las ordenanzas de la ley, que fueron descritas como un yugo. No les pongan yugo a los gentiles que ni nosotros, ni nuestros padres han podido llevar. Pero fíjate bien aquí, les daban que guardasen los decretos. ¿Cuál era el resultado de esta confirmación? Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Fíjate bien, al quitar el yugo de las ordenanzas de la ley, las fiestas, las prohibiciones, sino dejarlos que fueran lavados de sus pecados por obra del Espíritu Santo, purificando con la fe sus corazones, y que solamente se abstuvieran de ahogado, de sangre, de ídolos y de fornicación. Las diferentes culturas fueron libradas del yugo de la ley de Moisés, recibieron el evangelio. Entonces, ¿qué pasó? Eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número. Hermanos, yo he visto, y esto puede comprobarlo cualquiera, que cuando una iglesia que antes predicaba el evangelio, el poder del Espíritu Santo, la transformación del pecador, la regeneración, echaba fuera a los demonios, hablaba en otras lenguas, oraba por los enfermos y sanaban, cuando han sido inquietados, han sido engañados y desobedeciendo el decreto de los apóstoles que dieron por Espíritu Santo, han abrazado la corriente mesiánica, se empiezan a llenar de fiestas, de mandamientos, de ordenanzas. Aquella iglesia se empieza a apagar, aquella iglesia se empieza a morir, se empieza a secar, porque contristan al Espíritu Santo, porque empiezan a adoptar filosofías de hombres, filosofías de mentira, una supuesta pureza de labios que en la Biblia no existe, la pureza gramatical, y ahorita voy a tocar ese punto. Empiezan a crear un elitismo: nosotros somos puros, nosotros tenemos pureza de labios, guardamos esto, guardamos lo otro.
en vez de vestirse de Cristo, empiezan a vestirse de azul, a ponerse máscaras, enmascararse, y entra pues toda la filosofía esta a la iglesia. Observar un Hanukkah de un templo que fue destruido en el año 70, del cual Jesucristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra, pero observando una fiesta de algo que no les corresponde, pues como gentiles, porque ¿qué tiene usted que ver con el templo que fue destruido por los griegos? Está bien que lo celebren los judíos, pero usted ha sido llamado a un pacto mejor. Entonces la iglesia se empieza a frenar en su crecimiento porque se van vaciando de Cristo, se van vaciando de Cristo. Vacíos sois de Cristo los que por la ley se justifican. Entonces ahora empiezan a exhortar al grupo de hermanos que van a guardar esto, van a guardar lo otro. Y al rato, hermanos, el Espíritu Santo se retira. Y yo he visto las iglesias secarse por haberse llenado de ordenanzas que no correspondían. Si el Espíritu Santo, en compañía de los apóstoles, no hubiera legislado, no hubiera decretado, el Evangelio no hubiera corrido. Imagínese usted llegar a un lugar y decirle al mexicano, por ejemplo, no comas esto, no comas lo otro, no toques, no manejes, observa esto. El Evangelio de Dios hubiera estancado. Por eso, hermanos, ya estaba profetizado que el Evangelio iba a correr a todas las naciones. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y que se predicase en su nombre la remisión y el perdón de pecados en todas las naciones. Las naciones tienen comidas, tienen costumbres. Y por eso este yugo, porque así fue descrito, ¿por qué pone yugo? Cuando Pablo va y les da el decreto de que se deben de abstener de esto, entonces el Evangelio corre, las iglesias eran aumentadas. Ahora tú has entrado en la corriente mesiánica y tu congregación se está secando. Bueno, pero ha sido engañado con ese concepto falso de que en estos tiempos iba a ser restaurado el lenguaje hebreo, y esa es la pureza de labios que dijo el profeta Sofonías. Miren, vamos a ese punto. Sofonías capítulo 3, verso 9. Este texto también ha sido empleado por los falsos rabinos y adoptado también por muchos pastores incautos que se comieron un concepto que no es así como te lo presentan estos engañadores. Sofonías capítulo 3. Verso 9. Por tanto, más bien, por entonces, dice, volveré yo a los pueblos el labio limpio. Esta es la versión Reina Valera antigua. Por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un consentimiento le sirvan. Voy a leer la versión moderna. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Bueno, esta cita se ha empleado para decir que en este último tiempo iba a haber un movimiento para restaurar el hebreo en sus raíces, en sus pronunciaciones, y esa es la famosa pureza de labios.
Pero el texto no está hablando aquí de cuestiones gramaticales. Para que entendamos lo que Sofonías está profetizando, ¿qué es este concepto de la pureza de labios para invocar el nombre de Jehová? Podemos leer en Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, y vamos a ver cómo dice aquí, en el verso 1, está hablando Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Escuchen lo que dice el profeta. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, Isaías hablaba el hebreo, conocía el nombre de Dios en hebreo, lo pronunciaba en hebreo. También, obviamente, el pueblo hablaba el hebreo, pronunciaba el hebreo, sin embargo eran de labios inmundos. No se refiere a la gramática, por favor, hermanos, sino que se refiere a esto. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Es que el pecado de Isaías, la culpa de Isaías, era que mentía, no hablaba rectamente, él lo sabía, estaba consciente de sus fallas, habitaba en medio de pueblos, el pueblo de Israel, que era un pueblo de labios inmundos, y no por no usar el hebreo o las pronunciaciones hebreas. En realidad, hermanos, la pureza de labios se refiere a lo siguiente. Job 27:4, por ejemplo, hay muchos pasajes que hablan de la pureza de labios en relación a invocar el nombre de Dios. Job, aquí tengo varios textos para compartir contigo. En Job 27, verso 4, dice así: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Esa es pureza de labios. El Salmo 12, 2 también nos dice así: dice, mentira habla cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. Es que el pueblo era engañoso, la mentira, la lisonja, esa es impureza de labios. El Salmo 34, verso 13, y hay muchos pasajes, hermanos, para definir lo que es la pureza de labios. Salmo 34, 13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Esa es pureza de labios. Proverbios 4:24, otro ejemplo. Dice Proverbios 4:24: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Esta es impureza de labios. Isaías se declara culpable
y Él sabe que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Es que, hermanos, dijo el Señor en el Salmo 50, verso 16, al malo dijo Dios, tú que tienes que narrar mis leyes y tomar mi pacto en tu boca. Tu boca metías en mal. Es que una persona que habla mentira, habla engaño, habla groserías, hermanos, anda en la maldad, anda en la iniquidad. No debe invocar el nombre del Señor, porque no corresponde una cosa con la otra. La pureza de labios nunca en la Biblia se refiere a algo gramatical. Hermanos, es lógico entenderlo. La lectura de la Biblia se explica por sí mismo el concepto cuando tú lees las Escrituras, pero cuando eres engañado, entras en una cuestión gramatical, que las palabras, esta es la pureza de labios. Es que la Escritura nunca presenta esta filosofía que debes de hablar los términos en hebreo, pronunciar en hebreo, porque la realidad es que el Evangelio ha sido predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo, y el Espíritu Santo ha purificado. Decíamos que hay un retroceso, hay un yugo. O sea, el Espíritu Santo saltó las barreras idiomáticas cuando los hizo hablar a todos los que estaban reunidos ahí, de Pentecostés, en su propia lengua, las maravillas de Dios. Y cuando quita el yugo de las ordenanzas, de las comidas y de las tradiciones judías, quita el obstáculo cultural para que la verdad de Dios corriera libremente. Entonces, cuando tú entras en el engaño de esta filosofía que ahora te dice que la pureza de labios es pronunciar así, y en vez de decir el Espíritu Santo dices el Ruach HaKodesh, el hecho de decirlo de esta forma no te añade virtud, no te añade mérito alguno. Yo no he visto que el efecto de la virtud por adoptar la terminología hebrea, al contrario, esa iglesia se empieza a secar, esa iglesia que comenzó siendo purificada por el Espíritu y que ahora quiere perfeccionarse por la carne, pues ha adoptado todos estos inventos del mesianismo. Hermanos, en la segunda de Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Por eso la pureza de labios que está hablando Sofonías era que iba a haber redención para los pueblos gentiles, iban a apartarse de iniquidad y entonces iban a poder invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, no hay tal pureza gramatical, sino que se refiere a la regeneración del pecador. Entonces, hermanos, es importante que definamos bien, que tú pongas atención lo que escuchas, lo que te dicen, para que no seas engañado y perviertas el Evangelio de Cristo, que a pesar de lo que dicen estos falsos rabinos, sigue siendo predicado con poder en diferentes lenguas y el Señor sigue ratificando, confirmando la purificación de los gentiles en su propia lengua, dándoles el Espíritu Santo, perdonándoles los pecados y transformándolos por el poder de Dios.
Te espero en el siguiente video. Dios te bendiga.